presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Durante muchos años estuvo en la UTE, luego en la embajada en Argentina, fue pieza clave en varios gobiernos en nuestro país. Pero nunca se apartó del todo de la política, pero es uno de los pocos políticos que ha reconocido que la política lo ha ido apartando. De todas maneras, en lo que tiene que ver con formación y en lo que tiene que ver con análisis de cuestiones regionales, ha estado siempre y sigue estando al día de hoy en una primera línea. Recibimos en Oriental, en Viernes en el Aire, al doctor Alberto Volonté. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir, por acompañarnos en esta mañana. Llegué con la ayuda del Señor, porque yo dejé de manejar hace años y mi señora andaba a la vuelta, ella sí maneja, Isabel, y no conseguía, estaba colapsado, claro. Hablando de Dios, otra bendición, empezó a llover, claro. a llover. Dicen que en la cuenca de Santa Lucía, que es donde más necesitamos, va la cosa muy bien. Así que bueno, al final conseguí, llegué sobre la raya, pero llegué. Además, viniendo para esta radio, el Señor nos dio una mano, es perfecto, digamos, ¿no? Se cierra el círculo. Doctor, ¿dónde lo encontramos hoy? ¿Qué anda haciendo? Bueno, en realidad, cuidando nietos. Además de cuidar nietos, que es una tarea muy importante, o tal vez la más importante. Mi familia, digo yo, pagando deudas que no termino de pagar, que son las más difíciles de pagar, las deudas del afecto. Así que pagando las deudas del afecto a mi familia, que mi actividad, no digo me llevó a desatenderla, pero a no tener la dedicación que creo que tenemos que tener. Pero bueno, son cosas que pasaron, pero hay algo. Al pasar, tú dijiste un poco ahí en esa miscelánea que a mí siempre me atrajo porque forma parte de la esencia de la vida pública para mí, que es las relaciones internacionales y sobre todo las regionales. Y hay un instituto, una fundación de muy bajo perfil, mejor así, que se llama, porque las siglas a veces dicen, ¿pero qué es? ¿Qué es el CEFIR? El CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional, que allá por fines de la década del 80, la Unión Europea, en una de sus tantas reuniones en aquella época, con los países signatarios de la Carta de Río, el Mercosur no estaba, llegaron a un acuerdo de que había que crear una entidad que nucleara a la Unión Europea con los países signatarios del Tratado de Río, que eran prácticamente todos los países de América del Sur. Y dentro de esos acuerdos surgió la posibilidad, y se concretó, de instalar una fundación, por lo tanto persona de derecho privado, una fundación dentro de los países signatarios. Y se eligió Uruguay. Uruguay tuvo la suerte, un poco como Bruselas, de que eligieran Montevideo para instalar esa fundación privada, pero privada creada por dos entidades internacionales vitales, como es la Unión Europea y como era cómo consistía en la constitución de los países que integraban el Tratado de Río. Uruguay tiene entonces ese beneficio, ahí está en la calle Suárez, en el Prado, una casona. Brasil pidió la presidencia, la obtuvo, un gran canciller de la época, Felipe Lampreia, y Argentina la Secretaría Ejecutiva. Y así funcionó muchos años en silencio. ¿Y a qué se dedicó? A lo que dice, a la formación, ¿no? Hacer un centro
de formación sobre la integración regional. Pasaron muchos años, yo la frecuentaba, uno de mis grandes maestros, todos somos hijos de los maestros, Sí, de alguien. pero siempre, o de varios, yo tuve la suerte de tener muchos. Los primeros mis padres, obvio, pero tuve a Alberto Metol Ferré, a Tucho, que fue un hombre casi dominante en mi formación intelectual, y sobre todo me inculcó la visión internacional. Recién cuando estábamos en la previa a salir al aire, Marta y Jorge le saludaban el outfit, como se dice ahora, la vestimenta, lo elegante que estaba. Y usted se refirió a su esposa y después hizo mención a sus padres y se emocionó cuando lo de sus padres. Bueno, porque yo digo que la mejor manera de que no mueran los seres queridos es estar siempre recordándolos. Y me parece que los tengo al lado cuando tengo la oportunidad de hablar de ellos, de papá o de mamá, o de Teresita, mi hermana, o de tantos, y de otros amigos que por mi edad ya se me fueron muchos. No por hacer filosofía de boliche, pero dicen que aparte de lo que Dios disponga después que terminamos nuestra etapa en esta tierra, hay un aspecto terrenal que no nos deja morir, que es el amor de nuestros hijos, nuestros nietos, que cuando papá no murió, yo estoy hablando de papá con usted. Ahí está. Y se ha vuelto a emocionar, lo aclaro porque por radio eso no se ve, pero se siente. Doctor, hace un tiempo Martín Aguirre le hizo una entrevista en el diario El País, y una de las preguntas fue sobre su participación en la política activa. Obviamente la política partidaria estaba retirado, pero estaba desarrollando tareas como por ejemplo esta que mencionábamos del CEFIR, o habitualmente, para quienes somos consumidores como eso, ha vuelto también cada 2 por 3 a las tertulias de Emiliano Cotelo. Pero dijo algo que me pareció muy interesante, cuando dijo que tal vez la política lo ha retirado a usted. Y a veces encuentro muy pocos políticos que son capaces de reconocer que en cierto momento la gente en la elección los empezó a dejar. Y usted lo reconoció. Es interesante eso. Martincito Aguirre, el padre, un hermano de mi vida, el Torta Aguirre, gran periodista, ser humano extraordinario, el Torta, tan brillante como bohemio, encantador. Bueno, murió muy joven y era ya director del país. La verdad que Martínez heredó todas las condiciones del padre, es un periodista de raza. Un día me invita a una charla y en un momento me dice, pero entonces usted dejó la política. Bueno, a la gente le gusta decir que la deja, pero mira que a veces la política te deja a vos. Y hubo algo de eso, y que yo lo tradujo como una cosa muy directa. En determinado momento, lo ubico en 1993-94, y sobre esas elecciones, dentro de mi partido de toda la vida, el Partido Blanco, el Partido Nacional, eso de toda mi vida. Y es un amor que solo lo perderé cuando me llamen a rendir cuentas. Mi partido. No porque sea mío, donde yo me siento en algo que es mi vida. Me di cuenta que tenía adhesión de la gente. Y cuando vinieron los votos a depositarse, tuve una respuesta electoral muy grande. Muy grande, bueno. El Partido Nacional pierde la elección por 20.000 votos con el Partido Colorado. 23.044, saqué la cuenta anoche. Y por esa diferencia, como la candidatura mayoritaria en el Partido Nacional era la mía, perdí la presidencia. Ya por mi manera de ser, información, sí, claro, perder a nadie le gusta, pero no me enojé. Y al otro día fui a saludar a la casa, junto con Isabel, mi señora, a Julio y a Marta, a Julio María Sanguinetti y a Marta Canessa, que habían ganado.
y espontáneamente surgió, habíamos votado muy parejos el doctor Vázquez, Sanguinetti y yo, es decir, los candidatos de los partidos, del Frente, Partido Claro, Popular. todavía funcionaba en esa elección la ley del lema, ¿no? Claro, pero al final, los tres candidatos mayoritarios quedamos en un eje de 31% el que ganó, Julio, el 30 y pico yo, pero me respiraba en la nuca Tabaré con casi el 30. Con un país en tercios, casi perfectos, había que ponerse de acuerdo. Y el primer arranque fue tratar de ponernos de acuerdo de los tres partidos. Es decir, conformar una coalición. Ahí se habló por primera vez de coalición. ¿Por qué digo por primera vez? Pues históricamente, en años anteriores, de predominio del Partido Blanco y Partido Colorado, donde mayoritariamente había ganado elecciones el Partido Colorado, la forma en que los uruguayos siempre nos entendimos era creando encuentros patrióticos, coincidencias nacionales, de manera tal que no se hacían coaliciones, que es participar del gobierno, pero el país funcionó y funcionó muy bien y sobre todo adquirió una robustez republicana, democrática, que le dio a la política uruguaya un prestigio que hay que decirlo sin rubor, que en el mundo entero es muy respetado. Entonces, ¿qué hicimos? Al final, bueno, nos pusimos de acuerdo el presidente electo en ese momento, Sanguinetti y yo, a mí me nombran presidente del directorio del Partido Nacional, etcétera, etcétera, y después la historia se conoce. Pero años después, en una interna, consecuencia de la reforma constitucional del 96, por la cual a mí, por mi responsabilidad como presidente del directorio del Partido Nacional, me tocó hacer la campaña a favor de esa reforma y termina votándose y ganando, digamos, los que propiciamos la reforma por muy poco, crea la elección interna, y en la elección interna del Partido Nacional del 99, a mí electoralmente me fue muy mal, que es distinto a políticamente. La gente a veces confunde una caída política con una caída electoral. Y yo sentí que así como la gente algo habría visto o le había transmitido, y me votaron muchos, y tuve la mayoría del Partido Nacional y casi la mayoría dentro del país, cuando vi que no tenía esa adhesión, dije, ¿y cuál es la esencia de la política? Servir a la gente. Y si la gente ya no me vota, tal vez no perdió la confianza, pero ya no me elige. Y ahí empecé a darme cuenta que tenía que retirarme de la actividad partidaria, no de mi adhesión a mi partido, no a claudicar de mis ideas. Y creo que eso me ha permitido hoy estar activo. En mi partido saben que si hay que conversar de lo que sea, yo estoy a la orden. Si hay que dar una mano, estoy a la orden. Si puedo ayudar y en silencio mejor, ayudo. Y en el otro escenario, en el CEFIR, que ese no es político partidario, estoy tratando de hacer cosas que al final se beneficie la sociedad uruguaya, nuestro país. Entonces eso me permite estar en paz conmigo mismo, no asustarme si no me llaman por teléfono, no preocuparme si el periodismo, hay tantos periodistas jóvenes que me miran y dirán, ¿y este quién es? Y yo me doy cuenta, y van corriendo a hacer la nota con los que, bueno, hoy están, y es lógico, y es legítimo. Ahora, en mi caso, yo no me enojé con nadie, algunos tal vez se enojaron conmigo, yo simplemente vi que la gente me dijeron, bueno, no te votamos. Y dije, bueno, ¿y qué es la política? Que me voten. Claro. En esa elección obtuvo 633.384 votos.
y su lema de campaña fue este. Manos a la obra, vamos a empezar con mucha fuerza una vez más. Manos a la obra, vamos a empezar con Volonté, presidente, vamos a empezar con Volonté, presidente. Manos a la obra. Vamos a empezar. ¿Qué recuerda de esa campaña y de haber tenido la posibilidad del Partido Nacional de haber ganado una elección que le permitiría por primera vez en la historia tener 2 gobiernos de forma consecutiva y haber, perdido por 23.000 votos? Primero fue una campaña que está reflejada en ese jingle, creo que se llama, que por cierto fue una creación muy interesante, no mía, pero que creo que reflejó en esa alegría que transmite, cómo encaró el Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional el sector que me tocó liderar, Manos a la Obra, que fue una campaña de mucha alegría, una campaña de muchas propuestas, sobre todo. Pero ya en esa elección, o digamos, lo que buscamos dentro de Manos a la Obra era transmitir un sentimiento de acuerdo, porque al final de la campaña se le pidió a los candidatos un poco como un eslogan final, y yo dije, mejor dicho, yo no, me correspondió decirlo a mí, que en el caso de ganar llamaríamos a todos los integrantes de los partidos para encontrar, ya en 1994 acechaban los peligros internacionales, más que los internos, y uno se da cuenta que en un país como el nuestro no se puede estar en la inserción internacional sin una unidad interna para enfrentar ese tipo de cosas. Y también dijimos, y si perdemos seremos los primeros en ir a contribuir a la gobernabilidad del que gane, siendo fieles y leales a Wilson Ferreira Aldunate, cuando al salir de la cárcel, habiendo estado proscripto, no pudiendo participar en las elecciones de 1984, en diciembre de ese año, en un acto público, dijo algo que para mí es un lema. Estamos dispuestos a contribuir con nuestros votos en las cámaras, a aprobar todo aquello que es bueno para el país y estemos de acuerdo. Y en lo que no estemos de acuerdo lo vamos a votar igual, porque la gobernabilidad así nos obliga y nos compromete. Para mí eso no es una frase grandilocuente. Yo estoy de acuerdo que los partidos tienen que ser muy diferentes, muy opuestos, que las campañas tienen que ser, a veces dicen, feroces, pues caramba, que sean feroces las campañas. ¿Qué diablo? Que cada uno defienda con pasión sus ideas, contrapuestas. Hay límites, la Constitución y la ley, no me preocupa. Dentro de la Constitución y la ley, todo. Ay, qué trampa, que me hiciste esto, que esto es mentira. Eso no importa. Pero cuando terminan las elecciones, el país antes que todo, y ahí es donde realmente la gente de Estado, la gente de real sentimiento patriótico, deja de mirar el interés partidario para mirar el interés del país. Manos a la Obra fue eso. Y por tanto actuamos en consecuencia, pero además también pongo algo que es importantísimo para o ha sido y seguirá siendo importantísimo para el interés nacional: la descentralización.
en la Constitución de 1900, en la reforma, y después ya establecido, hay 8 artículos, 214, 297, etcétera, que constitucionalizan la descentralización definitivamente y establece la Constitución cómo el gobierno central tiene que apoyar a cada una de las intendencias y especialmente a las 18 del interior, lo dice la Constitución. Esa fue una conquista del Partido Nacional, porque cuando otros partidos, como la izquierda en ese momento, el Frente, pedían terminar con la ley de lema, se terminó, elecciones internas se pusieron y muchas otras cosas, separar elecciones municipales de nacionales. El Partido Nacional, me tocó a mí, obviamente, porque era el presidente del directorio, decirle al doctor Sanguinetti, en ese momento también a quienes integraban la mesa negociadora de la reforma, estaba el Frente Amplio, el general Sereñi, precisamente una de las razones del retiro del general Sereñi fue cuando el Frente le retiró la confianza para seguir conversando de la reforma constitucional. Eso llevó a que en febrero de 1996, creo que el 5 de febrero, el general Sereñi, un hombre extraordinario, le dijo adiós porque él estaba convencido de ir a la reforma. Y en esa reforma el Partido Nacional, porque en un momento no era aceptada ni por el Partido Colorado ni por el Frente Amplio, impone esos artículos. Y para poner más importante, hasta ese momento el Congreso de Intendentes era como un club de amigos, porque no estaba institucionalizado. Claro. Y ahí un artículo se crea el Congreso de Intendentes. Quiere decir que el Congreso de Intendentes, que es el centro de la descentralización, donde está Montevideo también, pero Montevideo en su visión municipal. Entonces, eso quedó instalado en la Constitución. Y yo creo que eso, más la reforma de la previsión social, la creación de la SAFAP, fue otro impulso del Partido Nacional, y eso dio la base de algo que ahora felizmente se reforma, porque la seguridad social no, la previsión social, el mundo indica que hay que estarla ayornando ahora cada 30 años, y tiempo vendrá que habrá que ajustarla cada 2, porque el hombre, el ser humano cada vez vive mejor en la Tierra, vive más, y eso obliga a que hay que modificar la edad de retiro. Ahora hay una contradicción, un poco con humor lo digo. Parece que los seres humanos, mujeres y hombres, cuando llegan los 60 hoy están jóvenes, fuertes, y dicen con tristeza en la mesa familiar, ¡ay, me tengo que jubilar! Como una tragedia. Pues caramba, hay gente que piensa que en realidad hay que asumir tragedias y a los 60 años llamarse a retiro. No, ahí no son los votos que retiran. Claro. Doctor, usted mencionaba justamente el nacimiento de Manos a la Obra, lo que implicó aquella campaña. Hay un programa de televisión fantástico de TV Ciudad que se llama Crónica de Campaña, que repasa cada una de las campañas electorales de los últimos años, ¿no? Creo que la primera es la del 71. Y allí hay un tramo donde Juan Carlos Ferrero explica el nacimiento de Manos a la Obra. Lo hacía de esta manera. Y fui a la sede donde estaban todos los personajes de la lista que me habían convocado, y me habían convocado para mostrarme la frase que iba a llevar el movimiento. La habían hecho ellos. Entonces yo guardé la mía, la tenía ahí. Entonces, pero increíble. En la pared era como un cuadro, pero estaba tapado con un papel. Tiraron y abajo decía, no sé, los blancos, tal cosa, horroroso, ¿sabes? Entonces me quedé ahí. Entonces todos me miraron a mí. Entonces el propio Alberto me dijo, ¿qué te parece?
un espanto. Un espanto, sí. La frase tiene que ser esta, y saqué el papel mío que decía manos a la obra, y fue un pelotazo, ¿sabes? Todos se dieron vuelta en el momento. ¿Así nació Manos a la Obra? Sí, un genio, Juan Carlos. ¡Qué publicista! Allá por la década, fines de la década del 70-80, Ferrero Ricañi. Eran muchachos jóvenes. Cuando él me honra aceptándome a hacer la campaña, porque ¿qué había sucedido? Un yerno, un cuñado mío que yo quería mucho, Gerardo Achar, se enferma. Y era un publicista extraordinario. Gerardo Achar, casado con Rosario Braga, la hermana mayor de mi señora, de Isabel Braga. Iba a ser él quien me iba a hacer la campaña publicitaria, pero se enferma Gerardo. Y yo tenía que elegir, y yo nunca había sido candidato a nada. Sí, había hecho mucha política con Terra Carve, con Ricardo Vidal, con el Toba Gutiérrez, con aquel grupo de herreristas de la década del 50, para más o menos ubicarme. Pero de ahí a tener... Y me hablan de Ferrero. Digo, pero este hombre es un publicista, Mercedes-Benz. Yo como arreglo. Y lo llamé, me encontré con un hombre cálido, me dijo, bueno, me invita a ir a su casa, una casa muy linda, en casas esas tradicionales del Prado. Y bueno, y me dijo una cosa, mira, pues él se veía que yo venía preocupado, si vos me enamorás a mí y yo te enamoro a vos, vamos a trabajar juntos, vamos a intentarlo. Y la verdad que me enamoré de él y él de mí, nos dimos cuenta que había una simbiosis, que no era aquello, voy a vender pasta de dientes, demostrar que es la mejor en el mercado. Convencete que me podés vender bien, si estás convencido me venderás. Pero yo también confío en ti porque me doy cuenta que te entrego mis cosas para que tú las difundas. Y cuando nace Manos a la Obra, fue porque él dijo, sacó el papelito exactamente igual a lo que tú acabas de reproducir en la radio. Volonté, usted tuvo responsabilidad como presidente de UTE, muchos años en la UTE, estuvo también en el Banco de Previsión Social, pero en el año 2000 el presidente Valle lo llama a responsabilidad como embajador uruguayo en la República Argentina. Nada más y nada menos que con el efecto brasilero, el mexicano, el ruso, todo tipo de descalabros económicos internacionales que en el 2001 afectan a la República Argentina y en el 2002 a Uruguay. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el año en el que Jorge Valle hace esa entrevista con Bloomberg, en la que dice que los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último, usted era embajador en Argentina. Sí. Y tuvo que empezar a tejer a ver cómo se arreglaba ese entuerto diplomático. Un presidente de Uruguay que decía que todos los argentinos eran una manga de ladrones. Usted contó que quiso no salir a la calle en los primeros días de ese episodio, y después lo sorprendente es que cuando decidió, bueno, salgo, y algunas personas lo identificaban, esos argentinos decían que estaban de acuerdo con Valle. Sí, sí. Los espacios de radio son limitados, yo no me puedo detener ni abusar, al contrario, estoy encantado que me hayan invitado y que yo pueda contar estas cosas que van surgiendo espontáneamente, o mejor dicho, usted como periodista las hace aparecer. Comprender a los argentinos no es tan sencillo, por una razón, son nuestros hermanos. Y si usted mira entre hermanos, a veces se adoran, pero nunca se entienden. Es como que no terminan de conocerse. Eso entre dos seres humanos. Entre dos países hay algo parecido. Nuestra matriz histórica, no voy a explicarlo, es la misma. Yo soy nieto de argentinos. Mi abuelo Carlos Berro, precisamente, él
nieto del presidente Bernardo Prudencio Berro, en una de las encuentros entre blancos y colorados, corridos por Flores, se tuvieron que asilar en la Argentina, corría 1870, y ahí nace en Chivilcoy Carlos Berro, el padre de mamá. Entonces, ya, y él siguió siendo muy argentino. Entonces, ahí empecé a tener una comprensión argentina. Y después, muy jovencito, de niño, aún con las dificultades que ponía Perón para entrar y salir de la Argentina en 1951, 52, papá por su vida era un abogado, un hombre maravilloso, pero que su pasión máxima era el ciclismo. Fue más de 20 años presidente de la Federación Ciclista, en tiempos de Lionel Roca, de Atilio François, bueno, de Vicent Six. 20 años pasaron, época de oro del ciclismo. Entonces el viejo, el deporte, le permitía entrar y salir a cualquier lado por encima de cualquier tipo de valla. Iba mucho a Buenos Aires y bueno, nos llevaba a Teresita y a mí, mi hermana, y a mamá. Eso me permitió realmente, aparte de estudiar la historia, esto, lo otro, y un conocimiento de los argentinos. ¿Y qué sucedió? Que eso que además es una historia aparte, fue inexplicable por qué salió al aire, aunque yo conozco por qué salió al aire eso que dijo Jorge, que se creyó Jorge y el periodista que no estaban al aire. Eso me hizo acordar algo que hablamos tú y yo, claro. Cuando yo un día estaba en una radio en Carve y creí que no salía al aire y yo tenía que ir al baño y ahí canté. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, es cierto, yo quedé avergonzado. Me conta que Jorge, después que eso salió al aire, quedó realmente, fue algo que le pesó para siempre eso. Aclaremos que Valle también tenía profundas raíces con la República Argentina. Pero ¿cómo? La madre argentina. Pero durante el golpe de Estado de Terra, Luis, el padre, fue años a vivir en Argentina. Él iba a la escuela pública. Él hablaba con amor de la calle Perú, que es como la calle Cerrito. Entonces, cuando me di cuenta que la gente, pero no me sorprendió, porque el argentino, así como se considera en algunos momentos lo mejor del mundo, tienen como un sentido de la autocrítica trágico, que también se sienten los peores del mundo. Y en ese momento era el sentimiento auténtico. Y eso me llevó inmediatamente a ponerme en contacto con un personaje que, bueno, todos los personajes públicos son muy polémicos, para mí un ser de primera, un hombre de bien, el que era presidente en ese momento, Eduardo Alberto Duhalde. Y me acuerdo, llamo a la secretaría y sale él al teléfono. Véngame a ver, embajador. Allá marchó Olivos y me dice, no se me ponga así. Dígale a Valle que venga cuando quiera. Ahí me pongo en contacto con Raúl Lago, un amigo de la presidencia de la y amigo de la vida, un hombre de una brillante inteligencia, Raulito Lago. Raulito. Le digo, mirá, Raúl, decile a Jorge, arreglado. Jorge viaja a Buenos Aires, se encuentran, y lo que yo quiero recalcar fue cómo le hizo todo fácil el presidente argentino Duhalde a Jorge. Y cuando la gente dice, pero Jorge lloró, es que él lloró porque se sentía muy argentino, es como que él estaba enojado con sí mismo. Las sociedades no tienen por qué entender cosas que a veces son sentimientos muy profundos. Entonces se le criticó el llanto, y porque era un presidente, y que los presidentes no lloran. Hace poco tenemos un presidente para mí extraordinario,
Luis Lacalle Pou. Lo quiero decir clarito, extraordinario. Extraordinario. Y hace poco le puse, a raíz de su cumpleaños, ya no nos gobiernan más las estatuas, nos gobiernan los seres humanos. Por suerte estás de presidente. Corre por mi cuenta, perdón que ocupe su espacio para decir esto. La pregunta que venía a continuación era sobre Lacalle, pero... Entonces, y cierro esto, entonces, lo que hubo fue un reencuentro de dos países a través de sus cabezas, los presidentes Dualde y Valle, y tan quedó superado el tiempo, eso fue, para ser exacto, me atrevería a decir a fines de junio o principios de julio del 2002. En agosto de ese año fallece la mamá de Jorge. Y yo me estaba preparando para llegar al velorio. Teléfono, Presidencia de la República, lo va a hablar el presidente Dualde. Ya nos tuteábamos en aquella época. Hola Alberto, vas a ir al velorio de la mamá de Jorge, textual, Dios no me deja mentir. Sí, por supuesto, te llevo yo en el avión, yo quiero ir. Y acá vinimos los dos en el velorio y volví. Eso se sabe poco. Uh-huh. Que a los 4 meses el presidente argentino vino al velorio de la madre de Jorge Valle. Doctor, hace un tiempo usted dijo en una entrevista con El País también que Lacalle Pou era un presidente que creció gobernando. Sí. Y ahora lo acaba de destacar como un presidente a su juicio extraordinario. Dentro de un año hay elecciones y uno de los candidatos que se habla puede ser la continuidad de Lacalle Pou es Álvaro Delgado. Poca gente conoce a Álvaro Delgado mejor que usted. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo describe a Álvaro Delgado? Sencillez, una familia atrás fantástica, sencilla, una típica familia uruguaya, allá por el norte, por Paysandú, padre y madre que los tiene vivos y por lo tanto todavía lo tutoran, lo formaron. Una esposa maravillosa, una Lataulade, el padre era un gran tipo, Nereo. Ha tenido unos hijos de primera. Así que lo primero que tiene Álvaro es la base, la familia. Y él nunca se ha apartado de esa base. Sencillo, porque la gente insiste mucho con la humildad. Sí, claro, hay que ser humilde. Pero la humildad nos lleva a veces a crear espacios que de repente lindan con la soberbia. Eso no lo dije yo. Eso ya está dicho por otros. En cambio, el sencillo, que es lo que es Álvaro, es el ser humano que primero tiene las condiciones para comprender a una sociedad. Punto 1. Tiene una capacidad política sorprendente. Cuando allá por la década del 90 tenía 26, 27 años, estaba al lado mío, yo tenía 50 y pico, y bueno, era el candidato a la presidencia. A mí me sorprendían las cosas y las reflexiones que él hacía. Con mi hijo Romeo, que no queda mal que diga, para mí Romeo es un ser extraordinario, ingeniero agrónomo. Como Alvarito era veterinario, andaban haciendo un posgrado juntos en la ORT, vinculado al sector. Entonces, a veces venían a casa también a estudiar. Estoy hablando año 93, 94, después 95, 96. Entonces, yo veía muchachos, en este caso a mi hijo también, que sorprendían no solo por su madurez, sino por la calidad de observación, y que me llevó a mí, no bien se perdió esa elección, como manos a la obra quedó con una bancada muy grande de diputados y senadores,
le pedía a los diputados electos, y después en funciones de manos a la obra, el coordinador, es decir, es Álvaro Delgado, y ahí arranca él. Después con Jorge Valle, que lo apreciaba mucho a Álvaro, porque se había casado con una hija de Nereo Lataoblade, que había sido diputado por Tacuarembó, por el Partido Colorado, un gobierno medio de acuerdo, y se le da el Ministerio Nacional de Trabajo. Claro, porque quedó de ministro Alonso, el Torito, y de subsecretario, me dice Jorge, poné el subsecretario, yo pongo a otro ser de primera, a Federico Bosch, como subsecretario. Y le digo, y Álvaro como inspector de trabajo. Vamos. Y la gestión de Álvaro como inspector de trabajo entre el 2000 y el 2005 es determinante. Lo que él logra de comunicación con el PIT-CNT, con los empresarios, porque la inspección de trabajo es un eje donde hay que o confluyen intereses sindicales y patronales. Claro. Y ahí él termina de demostrar su capacidad de diálogo, de entendimiento, un hombre de propuestas para la solución de todos los conflictos rápidas pero maduradas. Y bueno, después la última participación política mía fue un acuerdo con Pancho Gallinal interno dentro del partido. Pancho saca su lista al Senado en las elecciones del 2004. Bueno, invita a lo que quedaba de manos a la obra a participar, me invita a mí para ir a esa lista al Senado. Yo ya tenía una decisión, la que hablamos al principio, y propuse al doctor Jorge Bartesay, un hombre de primera, fallecido. Gran impulsor del hotel en Arapey. Ahí está, Jorge, muy blanco, muy buena persona. Y acordamos de que Álvaro iba en la lista de diputados de Montevideo y sale diputado. Ahora, la última, doctor. ¿Lo ve capacitado, lo ve dirigiendo el país, lo ve como para cruzarse en el pecho la banda presidencial? Con todas esas condiciones. Hay mucha gente así y no llega. Bueno, por supuesto. ¿Lo ve? Lo veo porque además tiene, aparte de la capacidad de saber encontrar soluciones a los conflictos, de tener la capacidad para balancear intereses contrapuestos, de llegar a acuerdos políticos, sea con el Frente Amplio, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, es muy dúctil, pero además hay que tener algo que es formación para ser un hombre de Estado. Y al lado de Álvaro está Luis, y esa comunicación, son prácticamente de la misma edad, Álvaro es un poco mayor, no es en vano. Los seres humanos aprendemos mucho más de los que tenemos al lado de lo que nos pueden enseñar los libros. Así que acá no hay que hablar de falsas continuidades, porque además el presidente Luis Lacalle Pou no está poniendo un heredero, él no pone a nadie. Delgado no es su delfín. No, ni lo impuso algo, Luis, ni tampoco él. Álvaro Delgado ha sido apadrinado por nadie. Álvaro tiene luz propia. Álvaro está en condiciones de ser presidente. Lo va a resolver la ciudadanía con los votos. Primero en la interna, hay que ganarla. Y segundo, en la definición que es los votos. Así que tiene condiciones, pero también el Partido Nacional tiene, y eso se va a resolver en la interna, otros candidatos muy buenos. Así lo es Jorge Gandini y así lo es Laura Raffo. Y no lo digo para quedar bien con los tres. Lo digo, ya está mi preferencia. Y además, usted me llevó a dar alguna de las condiciones que tiene para transmitirle a los uruguayos que si el próximo presidente es Álvaro Delgado, el país va a seguir como está yendo
en dirección a un crecimiento social, porque contra lo que se pensaba, la calle Pou le ha dado un profundo sentido social a sus políticas, no economicista. Tiene una extraordinaria ministra de Economía. Caramba, con permiso con Arbeleche. Una conductora, una mujer de hierro, pero con toda la ductibilidad y el amor de una mujer. Pero profunda, seria, responsable. Luis lo que ha hecho es rodearse de un equipo de ministros. Omar Paganini, no quiero empezar a nombrar, pero un Pablo Mieres en trabajo. Bueno, hay que tener una gran orquesta para ser un buen director. Doctor Alberto Volonté, gracias por habernos acompañado este rato aquí en Oriental. Gracias a ustedes.